Bueno, buenas noches, ¿cómo han estado? Saludos a los que no hemos saludado todavía, José Luis y alguien más tal vez por ahí que me falta. Eh, ¿Cómo han estado? Y preguntándoles si es que hasta lo que hemos visto el día de hoy, hasta el momento, hasta la semana pasada que vimos ya la genealogía de Jesús, ya comenzamos con los evangelios y hoy vamos a continuar en esa línea. Pero preguntarles si tienen algún comentario que se les ha quedado todavía, alguna cosa, alguna pregunta, alguna duda, que todavía estén dispuestos a, mejor dicho, que puedan presentarnos para ver si podemos conversar del tema, sino para ya iniciar directamente con la clase del día de hoy. Hola María Eulalia, ¿cómo estás? Bueno, en vista que no hay preguntas, comencemos entonces con el tema del día de hoy, que como pueden ver ustedes en la pantalla, es la encarnación del Verbo de Dios, el misterio de la encarnación. Y hoy día ya vamos a entrar a ver pasajes más específicos del Evangelio, que esos nos van a ayudar también a hacer una especie de lectio divina. ¿Qué es la lectio divina? La lectio divina es un método orante que la iglesia propone, que no es de la iglesia, porque Jesús, como podemos, vamos a ver en algún momento, en algún pasaje, él hace una especie de lectio divina, por ejemplo, en el camino de Maús, en Lucas 24, él va haciendo una especie de lectio divina, ¿no? Va preguntando, va contando y después va haciendo la meditación de la palabra y después viene el encuentro, la contemplación, ¿no? Entonces, cada que leemos la Biblia, debemos acercarnos con esa predisposición de hacer una lectura orante, no una lectura solamente histórica, no una lectura de lo que pasó o solamente textual, solamente de información, sino tratar de preguntarnos qué me quiere decir a mí, qué nos quiere decir como comunidad y sobre todo que nos lleve a un encuentro con el Señor. Entonces, así se va haciendo de la lectura una forma de oración y luego uno puede ir orando con el texto, que es un paso también de la lección divina. Pero vamos a comenzar entonces con este misterio del anuncio o de la encarnación del Verbo de Dios entre nosotros. Yo aquí he puesto entre paréntesis dos signos de interrogación. Dice el anuncio del ángel y la encarnación del Verbo. ¿Por qué el símbolo de pregunta? Yo siempre me he preguntado, ¿en verdad fue un anuncio? ¿O fue la preguntación? Se debería llamar esto, ¿no? La preguntación del ángel a María, porque Dios nunca impone. Dios es como, justo escuchaba a un predicador que decía que Dios siempre está golpeando la puerta, como dice el Apocalipsis, ¿no? Yo estoy a la puerta y llamo, y el que me abre entraré y cenaré con él, pero si no abrimos la puerta, él no tumba la puerta, él es un caballero, siempre está esperando nuestro permiso, siempre está esperando que nosotros le demos el permiso para entrar, para hacer lo que sea. Entonces, el anuncio visto como solamente un anuncio, un te aviso, como nosotros sabemos decir, no te estoy preguntando, sino te estoy informando. No es así, no es tanto el anuncio del ángel, es más la pregunta del ángel a María Santísima. Porque como decíamos, no es que así te vengo a anunciar que Dios va a hacer esto y qué pena, digas sí o digas no, así va a suceder. No, eso pasa con el de abajo. Con el de arriba, con Dios, es siempre una pregunta y siempre una respuesta. Y como vamos a ver más adelante, eso es la fe, es la respuesta a la pregunta de Dios. Y esto es, por eso es que les he puesto, bueno, está bien dicho el anuncio, ¿no? Simplemente era para hacerles reflexionar un poquito de que no es un anuncio de que yo te anuncio y así será, sino de que es un anuncio, pero también es una pregunta que Dios, por medio de su ángel, le hace a María Santísima. Y como dice una canción, María pudo haber dicho que no, tranquilamente, porque María era libre. María pudo haber puesto cualquier pretexto, como lo puso Zacarías, como lo puso Moisés, como lo puso todos los personajes del Antiguo Testamento. María pudo haber dicho que no y no es que se fregaba el plan de Dios, simplemente se cambiaba el plan de Dios. Tal vez ya no hubiera sido María la madre de Dios, sino hubiera sido Juana la madre de Dios en otro tiempo, tal vez en otro lugar, quién sabe.
el tema es que María, en su libertad, dijo sí a la pregunta que el Señor le hizo de ser la madre del Verbo encarnado. Y vamos a ir al Evangelio según San Lucas, como está ahí, capítulo 1, versículos 26 al 38. Como ustedes ya bien lo saben, si ustedes quieren ir a algún pasaje de la infancia de Jesús, el Evangelio por excelencia es Lucas, ¿no? Es más, de los 5 primeros misterios gozosos del Rosario, por ejemplo, todos están en Lucas. En el caso del nacimiento, comparte con Mateo, que Mateo también nos narra el nacimiento. Y en el caso de Mateo, hay un hecho de la infancia que no está en Lucas y que es el único que tiene Mateo. Y ese es la huida a Egipto, ¿no? En el caso de Lucas está toda la infancia, incluso antes. Está el nacimiento de Juan el Bautista, de sus padres, Zacarías, Isabel, está el anuncio del ángel, está el nacimiento de Jesús, la presentación en el templo. Hasta ahí llega Lucas. Y Mateo solamente tiene el nacimiento y la huida a Egipto. Y en cambio Juan tiene el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Si es que no sé si lo tiene Lucas también. Yo soy el que estoy equivocado. Perdón, saco de esa duda ahorita. Sí, Lucas no tiene el tema del niño Jesús perdido y hallado en el templo. Pero bueno, el evangelio por excelencia de la infancia de Jesús es Lucas. Y vamos a leer entonces el pasaje, Lucas 1 del 26 al 38, que aquí lo tengo yo para tener una misma traducción, pero lo que sí voy a pedir es que me ayuden, por favor, alguien leyendo de la pantalla y las demás personas que puedan también leer desde su Biblia para que se vayan también familiarizando con sus escrituras y vayamos trabajando paralelamente. Así que alguien que me ayude, por favor, a leer el texto de la pantalla. Señor Freddy. Listo. Al 6º mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra del Señor, gloria a ti. Palabra del Señor. Como decíamos, vamos a hacer un poquito de lectio divina hoy día. Entonces, la primera pregunta es, después de leer el texto y después de pedir el Espíritu Santo, que es el que escribió el texto, preguntarnos qué dice el texto, que es la primera pregunta básica, pero que nos ayuda a memorizar muchos temas y a poner en orden también muchos temas. Entonces, primero en el tiempo, ¿en qué tiempo más o menos estamos? Dice el inicio del texto al 6º mes. ¿Al 6º mes de qué? Si nosotros para leer la palabra siempre sería bueno que nos retrocedamos un poquito en las páginas de la Biblia. Si es una buena Biblia, tiene las perícopas, tienen los títulos. Y uno puede ver más o menos por los títulos, más o menos en qué parte del Evangelio estamos. En esta parte es fácil porque estamos recién comenzando, ¿no? Pero es al 6º mes del embarazo de su prima Isabel, ¿no? El 6º mes de lo que sucedió todo antes, que nos habla sobre el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista.
Y dice, fue enviado por Dios un ángel, el famoso arcángel Gabriel, a una ciudad de Galilea, en Nazaret, y de un hombre llamado José de la casa de David, que se llamaba María, y le dijo, alégrate llena de gracia, o salve llena de gracia, el Señor está contigo, y ella se turbó por estas palabras. Y bueno, la propuesta del ángel, ustedes conocen muy bien este pasaje. El ángel le propone o le pregunta, le dice que quedará encinta de un hijo, quien se llamará Jesús, Yeshua. Y, y ella pregunta, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Y el ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y obviamente, como ya sabemos, quedarás embarazada del Espíritu Santo, porque nada es imposible para Dios. Y María responde, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Yo quería preguntarles, ¿cuál es la frase que más les llama la atención de este evangelio del día de hoy? Frase, palabra, hecho, ¿qué más les llama la atención, no? Donde están así Freddy, como, sí, una pregunta tengo yo aquí. Es más, he querido encontrar una Biblia que tenga esa traducción y no la encontré. Cuando nosotros decimos Dios te salve, María, y ese Dios te salve no hay en ninguna parte, ¿correcto? es más que un Dios te salve, es un salve, María. Salve, Es ¿dónde un está? saludo, no es un Dios te salve del hecho de O salvar, sea, sino es un sino saludo salve de personal. saludo, así como Exactamente. salve César, salve. Salve César, salve María. Ajá. Ok, pero ¿dónde está? O sea, ¿tienes alguna Biblia donde esté? Sí, a ver, en la mía, a ver si dice eso. Sí, yo tengo una Biblia, ya de la Vulgata, por ejemplo, que le tengo ahí atrás. Ahí dice, que es casi traducción literal del latín. Y ahí dice Ujú. salve, ajá. Ok, Te voy a mandar una fotito para que le veas. gracias. Ujú, Ya, gracias. ya. ¿Alguna frase que se les quede en la mente? A mí, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. La llena de gracia, el Señor está contigo. Gracias, Sonia. ¿Alguien más? Y el Señor le dará el trono De David. de David, su padre. Ya Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos, y su reino no tendrá fin. ya Para mí, te quedaste para mi pensando. hermanito Freddy, el ¿Sí? fiat de María, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. Del fiat, sí, fiat voluntas tú. En latín el fiat, ¿no? Sí. Le decía Rina que te quedaste pensando de la genealogía y que es de la casa de David, que justo vamos a hablar también de este tema hoy día. ¿Alguien más? Sí, Freddy, lo mismo. Para mí, perdón, La para mí sería respuesta de María, la El pregunta fiat, de ¿no? María. El hágase mí según tu palabra. según La tu pregunta palabra, de esa María, decisión de María. Gracias. para mí sería la pregunta de María. ¿Cómo será esto? Puesto que no conozco varón. ¿Y por qué te llama la atención esa pregunta? Porque, o sea, no es que María le vino el ángel, le dijo y ella aceptó, sin preguntar nada. O sea, Ya. ella se cuestionó en cierta forma cómo va a ser esto. Gracias, Germania, por esa pregunta también muy interesante que vamos a conversar hoy día. Bueno, en todo caso, ¿María estaba casada o no estaba casada? Estaba casada. Estaba prometida. Estaba Sí, casada. estaba prometida, No pero estaba ya casada. estaba, digámoslo así, comprometida es la palabra. Ok. Ya estaba comprometida incluso hasta legalmente. Y vamos a ver justamente eso en este momento. Les voy a pasar una típica boda judía en los tiempos de Jesús. Hay muy poca información sobre esto. Lo que se tiene son cositas que se hablan en el Talmud, que es los libros que utilizan para los judíos, pues, algunas tradiciones. Hay cosas claras, otras cosas que no son muy claras, pero más o menos una típica boda judía en los tiempos de Jesús se realiza de la siguiente manera. Para una persona que pueda ya casarse, era desde los 13 años del hombre, que es justo cuando hacía el bar mitzvah, habíamos hablado también la vez pasada. Bar significa hijo de.
Y mitzvat viene de la palabra mitzvot. No sé si han escuchado esa palabra mitzvot, que son los mandamientos, las enseñanzas, la ley, en otras palabras, es la ley, ¿no? Entonces, bar mitzvah significa el hijo de la ley. Y para el caso de las mujeres, que podían ya ser el bat mitzvah, que bat significa hija de, era a partir de los 12 años. Entonces, 12 años, y curiosamente estaba leyendo, es 12 años y 6 meses. O sea, si es 12 años, 6 meses y un día. Desde ese momento la mujer ya puede casarse y los hombres a partir de los 13 años. ¿Por qué? Porque se cree que una vez que hacen el bar mitzvah y el bat mitzvah, tanto hombres como mujeres ya son responsables de sus actos frente a la ley. Ya son hijos de la ley. Ya no responde por ellos sus padres o otra persona, sino que ya son responsables ante la ley, por lo tanto ya pueden contraer matrimonio. Y por eso es que nosotros, claro, para nosotros se nos hace un poco difícil imaginarnos una niña de 12 años o de 13 años casándose o teniendo hijos, ¿no? Pero recuerden que para esa época la esperanza de vida estaba alrededor de los 40 años. Por eso también el número 40, que es otro número simbólico, que puede significar también toda una vida, el 40 también significa un tiempo necesario para que una promesa llegue a su cumplimiento. Y también por lo que son 40 años. 40 años también significa una vida, ¿no? Entonces, la esperanza de vida era de 40. Por lo tanto, una persona que se case a los 12, 13, 14, 15 años estaba más o menos bien dentro de la forma que vivían en ese tiempo, ¿no? Por eso es que yo les pongo esto veremos más adelante, pero la Virgen María no se sabe exactamente de qué edad se tuvo este anuncio y se casó. Pero muy probablemente pudo haber sido a partir de los 13 años, 14 años. Yo creo que hasta máximo 15 años. Las personas que mientras más temprano se casaban, en ese tiempo, al contrario de ahora, ¿no? Mientras más temprano se casaban, era como una bendición, era como que encontraron más rápido marido o encontraron más rápido mujer. Y mientras más tarde se casaban, era como que ya se ponían en duda ciertas cosas. Y eso es fácil de entender porque nosotros hasta una generación pasada sucedía exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Pero en ese caso eran las edades un poquito más bajas. Entonces, una vez que los padres se ponían de acuerdo, aquí es bien curioso el tema. Levi, antes de continuar, Claro. perdona que sea fastidiosa, pero no es bíblico, pero la tradición nos cuenta un poco que María fue consagrada al templo, fue consagrada en el templo. ¿Sí? Y entiendo que es justamente para la preparación del bat mitzvah. Entonces, por eso dicen que puede ser 14 o 15 años, o sea, refiriéndose a la consagración, porque la tradición, porque vuelvo y repito, eso no es bíblico, estuvo consagrada en el templo, de hecho, vivía en el templo. Entonces, sí, no sé si es tanto tradición o es más que tenemos información de otros temas, libros que no son obviamente canónicos y no estamos obligados a creer. De lo que sabemos de la Biblia es esto. Ahora, claro, hay un tema muy importante dentro de los judíos. Nosotros a veces cogemos como algo normal que la Virgen María se consagró en el templo y ella era como consagrada y nos imaginamos un poco las monjitas de nuestro tiempo de hoy. Pero en ese tiempo era todo lo contrario. En ese tiempo el casarse era necesario e indispensable si uno quería si uno quería tener la bendición de Dios. Es más, las personas solteras y las personas que no se casaban eran muy mal vistas. No es que eran algo muy romántico, como a veces esos cuentos o esos pasajes nos hablan, ¿no? Entonces, la Virgen María, como buena judía, ella seguramente tenía mucho la expectativa de casarse y como toda mujer en ese tiempo, todas las mujeres soñaban en ser la madre del Mesías, la madre del ungido esperado y en este caso le tocó a la Virgen María. Entonces, no sé, es más que tradición, es un tema que se cuenta, sí he escuchado también eso, pero no se puede decir que es 100% real, ¿no? Simplemente es algo más devoto, para devoción, para decir que, para imaginarse un poquito la vida de la Virgen María antes de la preparación en el templo. La Virgen María en ese sentido sí era preparada en la ley
aunque no podían las mujeres en ese tiempo actuar como los hombres frente a la ley, pero en todo caso sí podían estudiarla, aunque sea privadamente. Y la Virgen María se sabe por esa tradición, como tú dices, que tenía cierta cercanía a la ley y cierta cercanía a la instrucción religiosa, sobre todo, y obviamente por ser llena de gracia, muy apegada a Dios, ¿no? Pero continuando con este tema, entonces, generalmente los matrimonios en ese tiempo se hacían los padres buscaban generalmente una buena novia a sus hijos, una buena familia. Entonces se casaban más o menos investigando un poquito la familia. Obviamente los novios sí podían sugerir, sobre todo el varón podía sugerir que le gustaba cierta mujer y los padres se ponían de acuerdo. Los padres a veces se negaban con ciertas familias. Eso parece que no ha cambiado en el tiempo, ¿no? Hasta hace muy poco eso sucedía también entre nosotros. Por eso yo alguna vez, no sé si la vez pasada yo les recomendaba esa serie judía que no es espectacular, pero me parece muy chévere para ver cómo viven los judíos, que se llama Shtisel, Shitsl, ya les voy a escribir aquí en el chat. Y ahí se ve más o menos como hasta el día de hoy los judíos ortodoxos tienen todavía esa forma de casarse, Shtisel, así se llama. Y una vez que el novio se enamora, digámoslo así, de alguna jovencita, habla con sus padres, los padres del novio hablan con los padres de la novia y llegan a un acuerdo. Y ese acuerdo tiene también un acuerdo económico de compensación, que es el famoso mojar. ¿Qué es el mojar? Para entender un poquito, la mujer dentro de la unidad familiar era una persona que ayudaba en la casa, que ayudaba en los negocios del padre, si es que los tenía. Y la mujer, digámoslo así, era una fuente de trabajo y de ayuda en la familia. Cuando la mujer se casaba, esa familia perdía esa fuente de trabajo, digámoslo así, perdía esa oportunidad de ayuda. Y por lo tanto se le pedía al novio que el novio pague una compensación por esa pérdida que está sufriendo la familia de la novia. Es lo que se llama el famoso mojar. Entonces se llega a un acuerdo económico entre las dos partes, digámoslo así, para que se le pague una compensación al padre de la novia, porque la novia sale de la casa, sale de la unidad familiar y va a formar otra unidad familiar. Y ese es el famoso mojar, que se mete en un acuerdo. Una vez que se llegaba al acuerdo, se pagaba el mojar, a veces completamente, a veces solo una parte nada más, y ya se sellaba el matrimonio. En ese momento ya eran casados, ya eran lo que se llama los esponsales, así como en este caso la Virgen María. La Virgen María estaba desposada con José, todavía no estaban juntos, no habían vivido juntos, pero ya había pasado el contrato, ya se había pagado parte del mojar, no se sabe nunca. Sabremos en el cielo cuánto fue eso y cómo fue esa negociación, pero ya eran esposos en el sentido legal, o sea, ya ante la ley ya eran esposos, por lo que ya el adulterio ya se castigaba con la muerte. Si alguien me ayuda, por favor, con ese pasaje para ir también ir viendo, comparando con la Biblia, Deuteronomio 22, del 23 al 27, podemos ver que ya había adulterio en el caso de que uno de los dos después de este esponsorio tenga relaciones extramaritales, ¿no? ¿Alguien tiene ese Deuteronomio? El 23. Es el tercer libro de la Biblia. A ver, Ya, Germán. Deuteronomio 23. Deuteronomio 22, 23. Sí, si una joven está prometida en matrimonio a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, los llevarán los dos y los apedrearán hasta que mueran. La joven porque no gritó y no pidió ayuda, estando en la ciudad, y el hombre porque deshonró a la mujer de su prójimo. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti.
Hasta ahí nomás, Germania, gracias para no demorarnos mucho tiempo. Sí. Yo en mi traducción que le tengo aquí del pueblo de Dios, dice, si una joven virgen está comprometida con un hombre y otro la encuentra en la ciudad y se acuesta con ellas, se les hará salir por la puerta, como nos leían, y la matarán a pedradas, ¿no? Y curiosamente a la joven también por no pedir auxilio. Si le estaba violando y no pidió auxilio, entonces quiere decir que le gustó y por lo tanto igual tenía que morir a pedradas. Y también en el caso del hombre, ¿no? Si el hombre se le encuentra, y más abajo habla si eso sucede en el campo, etcétera. A lo que quería ir más que nada era que ya estaba penado con la muerte, como dice aquí, una joven virgen que ya estaba comprometida, como dice aquí, comprometida con un hombre, y ya según la ley de Moisés, según el Deuteronomio 22, ya eran casados, o mejor dicho, ya eran esposos frente a la ley y ya tenían que permanecer juntos, ¿no? Entonces, este era el caso de la Virgen María. La Virgen María ya tuvo su esponsal con San José, pero después de estos esponsales, podía pasar incluso hasta 12 meses hasta que se produzca la boda. La boda es cuando ya se juntan la pareja. No es necesariamente 12 meses, es hasta 12 meses que los novios pueden estar separados, y generalmente en este tiempo lo que se hace es todos los preparativos, no solamente los preparativos para la boda, sino también los preparativos para vivir, los preparativos de dónde van a vivir, la casa, dónde van a estar, la cueva, dónde van a estar en algunos casos, y es un tiempo en donde se van preparando los novios para ya la boda, que es donde ya se juntan, ¿no? El día de la boda es un día solemne hasta el día de hoy entre los judíos, y eso también tenemos de tradición nosotros los cristianos. Tenemos una fuerte tradición judeo-cristiana en nuestra sociedad. La boda era solemne y la novia, entre ritos y festejos, era llevado a la casa del esposo. La casa del esposo es la nueva casa donde van a vivir, ¿no? Entonces era una procesión incluso simbólica, en donde se cantaban cantos, se hacían oraciones, se cantaban salmos, y era una procesión alegre en donde la novia sale de la casa y se va caminando con sus amigas, con las 10 vírgenes, que es la que, no sé, ustedes se acuerdan la parábola de Jesús de las 10 vírgenes, justamente eso sacan de aquí, ¿no? Las amigas de la novia que le van guiando y le van llevando a la casa del esposo. Y una vez que llegan a la casa del esposo, que vendría a ser también la casa de ella, en el rato menos pensado, llegaba el novio con sus amigos, que eran también los testigos del novio. Y generalmente podría ser en la tarde o en la noche, pero generalmente llegaba en la noche y se juntaban el novio con la novia. Y por eso aquí entendemos un poquito más esa parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los amigos del novio, cuando nos cuenta Jesús en los evangelios. Esas 10 vírgenes, ¿no es cierto? Creo que 10 eran sensatas y 10 insensatas. Las vírgenes tenían que estar listas con sus lámparas para que cuando llegue el novio, ellas hacían como un camino como una entrada de camino, ¿cómo les sabemos decir eso? Le guiaban al novio donde la novia. Y tenían que estar obviamente con sus lámparas encendidas, y por eso viene la famosa parábola de las 10 vírgenes que tenían sus lámparas, las 10 vírgenes ¿cuál es la palabrita? Vagas, creo que es, que no tenían aceite, se les acabó el aceite, y las otras, las precavidas, tenían aceite todavía de sobra, porque llegaba en un momento dado, ¿no? También era medio como un símbolo en donde llegaba en un momento el esposo frente a su esposa. Y el esposo llegaba con los amigos del novio, los más cercanos, que estaban acompañando al novio para que suceda toda la boda y sobre todo la consumación del matrimonio, ¿no? Entonces llegaba el novio con sus amigos por la noche y se consumaba el matrimonio, curiosamente con los amigos y los familiares por testigos. No es que estaban viendo la consumación, sino que después de la consumación entraban los amigos del novio, entraban los padres de cada uno de los lados y comprobaban que había habido consumación del matrimonio. Si no había consumación, eso era también según la ley de Moisés, algo grave, porque no había matrimonio hasta que no haya la consumación. Y la fiesta comenzaba, la novia se entregaba a su Baal. No sé si ustedes han escuchado esa palabrita, el Baal.
un famoso, así se les llamaba a los dioses cananeos, los Baales. Y Baal significa el Señor, mi Señor, eso significa Baal, mi Señor. Por eso los dioses cananeos se llamaban Baal, porque los cananeos les decían mi Señor a esos dioses. Y aquí básicamente es el Beulat Baal, o sea, mejor dicho, pasa a ser propiedad de ese Señor, pasa a ser poseída por su Señor. Y en ese momento la novia o la mujer queda bajo la custodia del marido, del esposo, deja de ser la custodia del padre para ser ahora custodiada por su esposo. En el caso de que el esposo se muera y no tenga descendencia, había una ley que se llamaba la ley del levirato, en donde la mujer podía, el hermano del novio debía casarse con ella y darle una descendencia para que el apellido vaya de generación en generación. Pero lo curioso es que si el hermano le daba descendencia, era como que fuera del marido muerto, ¿no? Del difunto. Es la famosa ley del levirato que se utilizaba y vamos a ver mucho, algunas veces en los pasajes del Evangelio. Como vemos en Génesis 29-27, la boda duraba hasta 7 días, no necesariamente era hasta 7 días, pero podía durar hasta 7 días. Imagínense en una boda de 7 días, entonces había que coordinar muy bien el tema del vino, el tema de los alimentos, el tema de los invitados. Los invitados generalmente venían de otras ciudades, había que ver cómo se les hospedaba. Y por lo tanto duraban esos 7 días, porque eran 7 días de fiesta, 7 días en que llegaban los invitados a celebrar la boda. Cuando veamos las bodas de Caná, tenemos que imaginarnos todo esto, porque cuando llega Jesús, que era invitado seguramente con la Virgen María, y con Jesús llegan 12 colados, 12 paracas, entonces se acabaron el vino. Y ahí es cuando tiene que María interceder ante Jesús por el vino de los novios. Como veremos más adelante, también el vino era lo más importante, incluso hasta el día de hoy, lo más importante en el Mediterráneo. Se tomaba más vino que agua, porque incluso era más saludable. En ese tiempo no había agua potable, por lo tanto, en las comidas se toma mucho vino. Hay vinos que son muy bajos en alcohol y se tomaba bastante vino como jugo, como agua, porque el agua era más difícil de conseguir y era más peligrosa, ¿no? Entonces, imagínense en una fiesta que se les acabe el vino, es como decir que se le acabe el trago y además que se les acabe el agua. Tiene esos dos componentes. Pero bueno, cuando veamos las bodas de Caná, ahí profundizaremos un poquito más sobre eso. Y en la boda, una vez que hay la consumación, se pagaba la diferencia de este mojar, de esta compensación, y la novia llevaba a su ajuar, sus cosas, a la nueva casa, y también se le daba una dote, la famosa dote a la novia, que es un capital de dinero para el hogar, es un regalo. Entonces, entre el ajuar y la dote, la daban los padres de la novia, los padres del novio y también los invitados, que daban sus regalos para el ajuar o regalos para la dote. No sé si ustedes han dado cuenta, pero nosotros como cristianos tenemos, y eso que ya estamos 2000 años después, tenemos muchas cosas muy parecidas con la cultura judía, con la tradición judía. Si ustedes ven esta serie, Tisel, que les digo, van a encontrar que nosotros y los judíos nos parecemos en un montón de cosas. Obviamente venimos de la tradición judía y de ahí hemos sacado un montón de cosas, un montón de tradiciones nuestras también. Si nosotros ponemos a ver los matrimonios antiguos, tal vez ahora eso se está perdiendo bastante, pero antes, bueno, los novios eran más libres en escoger con quién casarse, pero había el tema de la dote, había el tema del ajuar, los regalos a la novia eran para las cosas de la casa y había muchas cosas muy parecidas que sucedían en las bodas en los tiempos de Jesús. Entonces, con este antecedente, digámoslo así, vamos a entender un poquito más qué dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1 del 26 al 38. Sí, las cosas más importantes nada más para ir meditando en cada una de ellas. Dice que el ángel Gabriel fue enviado a Nazaret. Hablaremos de Nazaret un poquito más adelante, pero es un ángel. ¿Quién es un ángel? Un ángel es, la palabra ángel, es malak en hebreo, significa mensajero. Ángel es un mensajero, es un ser espiritual cuyo nombre es su misión.
el nombre de ángel significa sumisión, el mensajero, ¿no? Y por lo tanto es alguien que lleva los mensajes de Dios y lleva las misiones de Dios y lleva los encargos de Dios a las personas. Por lo tanto, no se les rinde culto a los ángeles. Los ángeles simplemente son mensajeros de Dios y están para recibir encomiendas de Dios, en favores, en palabras, de lo que sea, y transmitir a los hombres. Por lo tanto, nosotros lo que debemos hacer es adorar solamente a Dios y obviamente tener una devoción y un respeto por ejemplo, por el ángel de la guarda, por los arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael, pero no tener esas falsas devociones que se ven hoy día, que te paso los 7 ángeles y que tienes que prenderle las velas y abrir la puerta para que entren los ángeles a tu casa y mandar a otra casa 7 ángeles que en la Biblia no hay, porque solamente 3 arcángeles aparecen en la Biblia, que son Miguel, Rafael y Gabriel. Los otros arcángeles son también de la tradición judía, pero no están en la Biblia. Entonces, es un tema hasta medio peligroso muchas veces, ¿no? Abrir la puerta a los ángeles. Recuerden que hay ángeles buenos y hay ángeles malos. Y si abrimos la puerta a los ángeles para que entren los ángeles, de seguro puede colarse uno de los que no son bienvenidos. Entonces, esas devociones de te envío a los ángeles y pasa a los ángeles y abre las puertas y prende las velas, son devociones, ni siquiera son devociones religiosas, son más bien devociones socioculturales, religiosos, socioculturales, que tienen más que de superstición que de misma devoción, ¿no? ¿Qué más? Nos dice también que era una virgen, ya hablamos de este tema desposada con un hombre llamado José, y aquí es algo muy interesante, ¿no? De la casa de David. ¿Se acuerdan que hablábamos la vez pasada de la genealogía? Que que había una promesa sobre el rey David de que nacería de su descendencia, de su casa real, de su dinastía, vendría alguien que sería como el nuevo rey David, que gobernaría como el rey David, incluso mejor, y que uniría otra vez a su pueblo y que el pueblo otra vez viviría feliz como lo vivió en los tiempos del rey David. Entonces, la promesa del Mesías, el ungido, el Cristo, como hablábamos la vez pasada, tenía que ser descendiente del rey David, de la casa de David. Y aquí se confirma, ¿no? Una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. Y le dice lo que hablábamos: alégrate, o salve, o te saludo, llena de gracia, el Señor está contigo. Este tema de llena de gracia también es muy interesante, ¿no? Llena de gracia quiere decir llena del Espíritu Santo, llena de la gracia de Dios. Por lo tanto, si María estaba llena de la gracia y llena del Espíritu Santo, y si nos vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22, este pasaje también lo hemos leído algunas veces. Gálatas 5, 22 nos dice cuáles son los frutos del Espíritu Santo, los frutos de una persona llena de gracia. A veces nos imaginamos a la Virgen María tal vez muy, no sé, cada uno tiene su imagen de la Virgen María, pero si queremos saber exactamente cómo es la Virgen María, la llena de gracia, tenemos que ir a Gálatas 5, 22 y nos dice exactamente cómo era ella. Y nos dice, por el contrario, el fruto del Espíritu Santo, o sea, de las personas que están llenas del Espíritu Santo y dan frutos espirituales, son así: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia y dominio propio. Entonces, así nos podemos imaginar a la Virgen María, una persona que estaba llena de amor, que daba y recibía amor, que era bastante alegre, bastante pacífica, paciente, amable, bondadosa, fiel, modesta, y tenía mucho dominio propio, mucho control sobre sí mismo. Porque aquí están los frutos que San Pablo nos habla sobre el Espíritu Santo. Y al decir que estaba llena de gracia, quiere decir que estaba llena de Dios, y por lo tanto llena de Dios estaba llena del Espíritu y tenía esos frutos. Los frutos son algo que se da cuando uno cultiva algo, ¿no? Otro tema aquí es: a quien pondrás por nombre Jesús. El nombre
para los judíos era muy importante porque el nombre significa misión y el nombre también se da al niño existía una creencia de que esta tendría una influencia considerable en el desarrollo de su carácter. El nombre con su misión tenía mucho que ver con lo que iba a ser el niño en el futuro. Y por eso es que los nombres eran escogidos en función de lo que había sucedido en el embarazo o en el parto. Y por eso los nombres están en función de lo que el niño puede llegar a ser en el futuro, o cómo nació o cómo fueron sus condiciones. Y es muy importante el nombre porque el nombre da autoridad. Por ejemplo, cuando yo llamo a alguien por el nombre, tengo cercanía. Cuando yo no conozco a nadie, no conozco, mejor dicho, cuando yo veo una persona en la calle y no conozco su nombre, no tengo cercanía y no tengo autoridad sobre esa persona. Entonces el nombre es muy importante para los judíos y poner un nombre quiere decir también poner misión. Y la persona que pone el nombre es la persona que tiene autoridad sobre ese bebé, sobre ese niño. Nadie puede poner el nombre sino los padres, obviamente, porque solamente los padres tienen la autoridad para poner el nombre al niño. En el caso de Jesús, María y José no le ponen el nombre a Jesús, sino que el nombre ya viene dado por el mismo Dios, ¿no? En otras palabras, José y María no tienen la autoridad para poner el nombre al Hijo de Dios. Este se llama Yeshua, que significa Yahvé salva. En otras palabras, el nombre de Yeshua significa Yahvé en acción. Yahvé, que es el nombre de Dios Padre, yo soy el que soy. Eso significa Yahvé. Es yo soy el que soy siendo en Jesús. O mejor dicho, Jesús es Yahvé en acción. Y esto es, haciendo un paréntesis también, algo muy, muy lamentable de lo que está sucediendo en la sociedad actual nuestra, ¿no? Cómo van cambiando los nombres de los niños. Esa influencia tal vez muchas veces extranjera, que ahora los nombres ya no son cristianos, no son de santos, no son de la Biblia, no tienen nombres de nuestra tradición y cultura cristiana, sino que se van poniendo nombres por lo que sea, ¿no? Y nombres incluso de que no tienen nada que ver con lo que somos nosotros. Y eso es muy lamentable porque, bueno, eso es un tema más de tradición, de un tema social. Pero en todo caso, el nombre sí importa porque el nombre quiere decir algo. Si yo le pongo a mi hijo Francisco, por ejemplo, en el caso de mi hijo Francisco, le pusimos Francisco por San Francisco, por el Padre Pío que también se llamaba Francesco, y también por un sacerdote que fue nuestro primer director espiritual que se llamaba el Padre Francisco. Entonces, el nombre de Francisco tiene un porqué en función de lo que nosotros vivimos, y es un nombre cristiano. Pero hay nombres ahora que no quiero inventarme, pero que no significan nada, ¿no? Y muchas veces hasta nombres de reggaetoneros. Pero bueno, eso simplemente es un tema cultural que sí es lamentable que se esté sucediendo, pero bueno, eso es un tema para otra discusión. Y el Señor Dios le dará el trono de David. Aquí el ángel vuelve a decir que este será el ungido. Le dará el trono de David, su siervo, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Para encontrar esta profecía que tanto les he hablado, nos vamos a ir al segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 16. Segunda de Samuel 7:16. Les voy a leer yo así rapidito, pero si quieren ustedes pueden abrir obviamente sus Biblias, señalar, poner alguna notita ahí que está la promesa de Dios a David. Y voy a leer desde un poquito antes, desde el versículo 12. Y le dice a David: cuando hayas llegado al término de tu vida y descanses con tus antepasados, estableceré después de ti a un descendiente tuyo, nacido de tus entrañas, y consolidaré su reino. En este caso está hablando del rey Salomón, que será el hijo del rey David. Él edificará un templo en mi honor, y yo lo consolidaré su trono real para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo, y etcétera, etcétera, ¿no? Y en el versículo 16 dice: tu casa y tu reino durarán para siempre en mi presencia,
y tu trono permanecerá por siempre. Entonces, claro, en un principio está hablando del rey Salomón, pero también se está hablando figurativamente de Jesús, porque Él es el que nos construye un templo para nosotros, que es el mismo, ¿no? El templo del Espíritu Santo. Pero sobre todo el versículo 16, que es la promesa de Dios a David. Tu casa y tu reino durarán para siempre en mi presencia, y tu reino no tendrá fin. Entonces, cuando el ángel le dice a María, le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Lo que está diciendo el ángel es que está cumpliéndose en Jesús la promesa del Mesías. Esta promesa de que el Mesías será descendiente del rey David y cuyo reino no tendrá fin. Y como vimos la vez pasada, ese rey David, que es el 3 veces rey David, según la genealogía de Mateo, por lo tanto, el rey David por excelencia, el ungido, el Mesías, el Cristo, eso es Jesucristo, ¿no? Y finalmente, María responde, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Como decía la hermanita Jiménez, el fiat de María, ¿no? Esta palabra fiat en latín significa hágase, porque se reza incluso fiat voluntas tua, pero es el famoso, incluso en Olón, si ustedes han ido alguna vez a Olón, donde está el santuario del padre Otmar, que ya murió hace muy poco con olor a santidad, como se dice. Hay el santuario donde está justamente el fiat, ¿no? De la Virgen de la Rosa Mística, que lloró sangre, y ahí está el santuario de Santa María del Fiat, así se llama, Santa María del Fiat, ¿no? Santa María del Hágase, y ese es el Fiat de María. Entonces, ahora sí, entremos un poquito a meditar qué nos dice el texto. Y hemos visto un poquito de qué dice el texto, cosas interesantes, curiosas, pero lo más importante es qué me dice a mí este texto. Y bueno, ahí está mal, es Lucas 2 del 1 al 7, eso está equivocado. Pero vamos a meditar un poquito sobre el misterio de la encarnación, el misterio de la pasión extrema de Dios por el hombre, el misterio de un Dios poderoso que se humilla a sí mismo para salvarnos. Hemos visto el pasaje en donde Dios, bueno, primero, durante todo el Antiguo Testamento, está haciendo una alianza, un contrato, un pacto con el hombre, primero con Abraham, después con Isaac, con Jacob, después con Moisés, después con el rey David, y en esta alianza él es un contrato entre dos, ¿no? El pueblo siempre fue infiel, mientras que Dios siempre permaneció fiel a sus promesas. Pero llega un momento en que Dios decide hacerse hombre, decide entrar en nuestra historia, decide humillarse a sí mismo. Y esto les decía es misterio. ¿Por qué es misterio? Porque es algo que nos supera, algo que no podemos entender. Tal vez algo que ya estemos acostumbrados a escuchar, acostumbrados a oír, pero todavía no tenemos esa capacidad de asombro por lo que significa este misterio de la encarnación. Si nos metemos un poquito en el misterio, si nos quedaríamos tal vez un poquito en oración a contemplar cómo es eso de que un Dios que está en los cielos llega a ser como nosotros, entra en nuestra realidad, entra en nuestra carne, entra en nuestra tierra, en nuestro humus, por eso nos llamamos humanos, en latín humus, en español sería más terrícola, de tierra. Él se hace tierra por nosotros. Pero es un misterio porque es un Dios que tiene una condición divina, tiene una naturaleza divina. Y como vamos a leer más adelante, el himno ese famoso de San Pablo en Filipenses, nos está diciendo que Dios, en este misterio de pasión, la pasión de Cristo, la pasión de Dios no es la cruz, la pasión de Cristo somos cada uno de nosotros. Es un amor apasionado por nosotros. Tanto es el amor apasionado por cada uno de nosotros que decide humillarse, decide dejar su condición divina, su naturaleza divina, para rebajarse y meterse en el espacio y en el tiempo de nuestra vida, hacerse
literalmente pecado por nosotros, pagar nuestro pecado en la cruz por nosotros, hacerse maldito, como dice las mismas escrituras, maldito el que cuelga de un madero. Y Jesús se hizo maldito por nosotros al colgar de la cruz para que nosotros tengamos bendición, para que nosotros seamos benditos. Paga la cuenta, se hace hombre, camina con nosotros, se hace igual a nosotros en todo menos en el pecado. Es un misterio. Yo cada vez que lo medito, cada vez que lo pienso, me asombro cada vez más y aprovechando que estamos ya muy cerca, ya mismo comenzamos el tercer y último trimestre, perdón, el cuarto y último trimestre, ya vamos acercándonos a Navidad, a celebrar este misterio del nacimiento, pero también del misterio de la encarnación de un Dios que se hace hombre, un Dios que está tan apasionado de nosotros, nos ama tanto que hace locuras. Como decíamos, ¿no? Cuando dos enamorados están bien enamorados, hacen locuras. Y Dios hace esta locura de hacerse hombre para rescatarnos, de meterse cuando hablábamos en la primera, creo, de esa imagen de ese salvavidas que se mete a salvarle al ahogado, que se mete a nuestro infierno, a nuestro hueco, a nuestros infiernos, literalmente, para rescatarnos. No le da miedo ensuciarse, no le da miedo estar en contacto con la impureza que somos nosotros, sino que para eso vino, para rescatarnos, ¿no? Entonces, más o menos he querido así dejarles una idea más o menos de qué es este misterio de un Dios que nos ama tanto, que hace esta locura de amor, esta pasión de amor. Si nosotros hubiéramos sido dioses, hubiéramos sido Dios, tal vez hubiéramos hecho las cosas de una manera completamente diferente. Yo hacerme lechuga para salvar a las lechugas, porque eso es lo que hizo Dios. Se rebajó dos naturalezas, bajó de la naturaleza celestial divina, se rebajó por debajo de la naturaleza angelical para hacerse humano. Si nosotros haríamos lo mismo, nos tendríamos que rebajar dos naturalezas, entonces tendríamos que hacernos menos que los animales para hacernos vegetal. Eso es lo que hizo Dios. Por eso es un misterio. Se rebajó, se humilló, se hizo humus, se hizo finito y se hizo maldito, como decíamos en la cruz, ¿no? Para pagar por nuestros pecados. Entonces, el verbo se hizo carne, como nos dice el Evangelio de Juan. Por medio de la Virgen María, vivió con nosotros, vivió como nosotros, se hizo carne, se hizo niño, se hizo dependiente de un padre y una madre terrenos, tuvo condición débil, condición caduca. Y lo más importante de todo esto es que es verdadero hombre. Y cuando hablamos de que Jesús es verdadero hombre, tenemos que acordarnos de que es igual a nosotros en todo. Obviamente, como decíamos, menos en el pecado, pero eso quiere decir que Jesús y María no estuvieron aquí en la tierra sabiéndolo todo, conociéndolo todo, simplemente estaban como robots haciendo lo que tenían que hacer. No, Jesús, igual el caso de María, como verdadero hombre, fue descubriendo su vocación, fue descubriendo su misión, fue descubriendo para qué fue llamado, cómo fue llamado. No fue que ya lo sabía todo. Por eso a veces leer esos libros, a veces muy piadosos, que no son canónicos, quiere decir que no debemos creer. Por ejemplo, hay evangelios que no se llama evangelios apócrifos, que simplemente está bien leerlos, no está malo, pero no son inspiración divina, por así decirlo. Entonces, a veces nos llenan la cabeza con cosas de que Jesús ya desde chiquito sabía que era Dios y hacía milagros y se moría un pajarito y le soplaba en el pico y el pajarito volvía a resucitar y la Virgen María ya sabía que su hijo iba a ir a la cruz y que iba a resucitar y que ya sabían todo. No es así. Tenemos que recordar que tanto María, pero sobre todo Jesús era verdadero hombre y por lo tanto, como nosotros, iba descubriendo, iba conociendo cada vez más. Obviamente, al no tener pecado, al no ensuciarse con el pecado, y al tener una conexión con Dios por medio de la oración muy profunda, conocía más que nosotros, obviamente, tenía más infusión del Espíritu Santo, tenía más dones, tenía mucho más cosas, obviamente, pero eso no quiere decir que ya lo sabía todo, sino que iba descubriendo su misión, iba descubriendo para qué
el Padre le había mandado acá a la tierra, ¿no? Entonces, eso es muy importante entender, y eso vamos a ver muchas veces en los evangelios, cómo Jesús va descubriendo esa misión, sobre todo antes del bautismo, ¿no? En el bautismo, cuando hablemos de las tentaciones, vamos a ver que Jesús en las tentaciones tiene la tentación de ser el Mesías al estilo judío. ¿Qué quiere decir eso? La tentación de ser el Mesías como un político fuerte, guerrero, militar, con fuerza económica, y por eso vienen las tres tentaciones, que son más bien tentaciones mesiánicas, que quiere decir que tuvo tentación de ser un Mesías al estilo de los hombres. Y en ese desierto, Freddy, perdón, acabo con la idea nada más, Irina. En ese desierto, más bien él es el que vence esas tentaciones y hace la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era un Mesías completamente diferente, ¿no? Sí, Irina, ahora sí. ok, entiendo que los evangelios apócrifos son, yo en mi vida he leído ninguno, realmente. Em, pero a mí sí me cuesta realmente creer que nuestro Señor no tiene conciencia plena de que era Dios o era el Hijo de Dios. O sea, ¿en qué momento? Sí. O sea, más o menos él hasta los 30 años y en los 30 años descubre que es el Hijo de Dios y que tiene esta misión. No me suena eso a mí muy lógico o entendí mal. Es más o menos sí. Por eso es difícil entender eso, porque como se hace hombre y va descubriendo, no es que a los 30 años de repente se da cuenta, tiene 30 años para darse cuenta. O sea, durante sus 30 años, él va descubriendo en la oración, en su vida, en escuchar al Padre, pero va descubriendo su misión. No es que ya desde chiquito sabía que era el Hijo de Dios. Pero Es María más, y José sí lo sabían. Perdón un ratito, sí. el momento que en el misterio, del misterio gozoso, ¿no es cierto? En el 5, que dice que se perdió y fue encontrado en el templo hablando con los doctores de la ley, y cuando María y José lo encuentran, él dice, ustedes no saben que yo tenía que encargarme de las cosas de mi padre. Es decir, él sabía que su padre es Dios, Sí, pero sí. no sé de qué manera él sabía que es hijo de Dios, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, O sea, sí. sabía. Exactamente, sí. O sea, yo no digo que Jesús tampoco es que ignoraba todas esas cosas, no. Pero a lo que voy, lo importante es que él iba descubriendo. Y a los 12 años, él tenía una capacidad mucho más grande que sus padres para comprender esto. Y a los 30 tenía una capacidad mucho más grande para saber lo que Dios quería de él. Pero lo que es importante es saber que él, como verdadero hombre, tuvo que hacer el trabajo de descubrir. A eso voy. El nivel, cuánto lo sabía de chiquito, si lo sabía, no lo sé. Lo importante es saber que es un proceso. Jesús también vivió el proceso de conocer al Padre. Por eso es lo hermoso también de este misterio, porque él también sabe lo que nosotros pasamos, lo que nosotros vivimos y las imágenes que tenemos de Dios y cómo veía su pueblo, cómo veía su religión, cómo creían en Dios, en ese Dios, en esas imágenes de Dios. Entonces, es un proceso el que Jesús, obviamente un proceso que no podemos comparar con el nuestro, porque el nuestro es bien imperfecto, bien torpe. En el caso de Jesús es un proceso mucho más perfecto y sin pecado. Eso es línea directa con el Padre, pero lo tuvo que ir descubriendo. A eso voy. Sí, los tiempos, cuándo y cómo, no lo sé, pero en el tiempo Jesús va descubriendo, y como dice la Jime, a los 12 años que estaba ya preparándose para el Bar Mitzvah, él sabía perfectamente que tenía que encargarse ya de las cosas de su padre. Les recomiendo un libro que habla mucho sobre esto. Es el padre Ignacio Larrañaga, que se llama El silencio de María. Aunque sea, lean los primeros capítulos de ese libro. Y ahí el padre Ignacio Larrañaga explica mucho mejor que yo este tema. Y ahí hablaba, por ejemplo, del famoso silencio de María, y decía que María, como ser humano, tuvo que haber vivido un momento de silencio en el sentido de, se le aparece un ángel, le dice que va a ser madre del Mesías, y de repente pasan 30 años con un episodio ahí suelto a los 12 años donde Jesús se pierde en el templo, pero pasan 30 años de una vida común y corriente de Jesús, trabajando, orando, estudiando, preparándose. Y el padre Ignacio Larrañaga nos dice, y en esos 30 años la Virgen María tuvo que haber dicho, ¿y qué pasó? No supuestamente era
el Mesías. Yo veo que es un muchacho normal, que trabaja, que estudia, sí, es bueno, es especial, es diferente a los demás, pero sigue siendo normal. Y tal vez en el silencio de María, el padre Ignacio nos explica, María debió haber meditado todas estas cosas, ¿no? Incluso hasta medio como, como herejía, entre comillas, hasta de haber dudado, incluso qué pasó, no en el dudar en el mal sentido, sino en el buen sentido de hacernos preguntas, como la Virgen María mismo pregunta, ¿no? ¿Cómo será si yo no conozco varón? Esas preguntas sanas, esas preguntas que uno le hace a Dios. Y como decía el Papa Francisco, debemos hacer esas preguntas a Dios, esas preguntas de saber o de pedir al Señor que nos explique ciertas cosas. Entonces, por eso es un misterio de un Dios que se hace como nosotros en todo, hasta en eso, hasta en un proceso que tiene que ir conociendo al Padre y tiene que ir conociendo su misión. Y después llegará un momento, ya a los 30 años de edad, en que Jesús, y luego de su bautizo, y donde recibe ya el Espíritu Santo en el río Jordán, llega ya a complementarse perfectamente con su Padre y comienza ya la misión, esos 3 años de misión, que de todas formas sigue siendo hombre, que ya sabía su misión, sabía que era el Mesías y había entendido cuál era la misión de Mesías, que tenía que ser el Mesías del amor y no de la fuerza. Pero aún así Jesús iba, no es que ya desde el río Jordán ya sabía que en 3 años le iban a crucificar. Eso también lo fue entendiendo en el camino, lo fue aprendiendo en el camino, y tal vez el Padre también le iba ayudando, ¿no? Entonces a eso voy, que Jesús es hombre y María obviamente es ser humano, ¿no? Ella es más parecida a nosotros, y Jesús también, porque los dos son verdaderamente hombres. Esto es lo que nos dice la iglesia. Nunca nos olvidemos de eso. Jesús es verdadero hombre, y como verdadero hombre, igualito a nosotros en todo. Y eso es un misterio. Por eso es que no logramos entender y nos cuesta entender cómo un Dios se hace tan, ¿cuál es la palabra? Tan débil, tan ignorante, cómo un Dios se hace tan caduco, tan limitado, esa es la palabra, ya encontré la palabra perfecta, tan limitado como nosotros, siendo Él Dios, ¿no? Y es justamente un acto de amor, un acto de, si ustedes no pueden salvarse, yo bajo a salvarse. Mejor dicho, nadie puede salvarse. Por eso es que yo bajo a liberarlos. Como le decía a Moisés, yo mismo bajaré y los liberaré. Yo mismo bajaré y los rescataré. Y me haré como ustedes y les enseñaré el camino. Y caminaré con ustedes y les rescataré de su condición para que ustedes puedan llegar a la casa del Padre. Ahí sí quedó más claro. Una preguntita, Sí. aquí algunas personas, sacerdotes tal vez, utiliza la palabra sea baja. Sí, eso es lo que vamos a ver. Justamente en este Filipenses, vamos al libro de Filipenses. Filipenses, como está ahí, 2, del 8 al 9. Y ese va a ser un debersito para ustedes. En este himno, es un himno famoso que en sus Biblias lo pueden subrayar y aprenderse de memoria. Sería bonito, sería así como nos aprendemos de memoria el otro himno que es el Magnificat. En el Nuevo Testamento también hay salmos o himnos o cánticos. Este es uno de esos cánticos o salmo del Nuevo Testamento. Otros salmos, por ejemplo, es el Magnificat, el himno de Simeón cuando se encuentra con Jesús en el templo, el himno de Zacarías cuando también puede volver a hablar. Esos 3 himnos y algunos de San Pablo son como himnos, cánticos, que incluso se rezan en las liturgias de las horas, en las oraciones de la mañana. Y este se llama el famoso himno del Kénosis. Esa palabra en griego kénosis, que significa abajamiento, ahí viene a lo que justo decía la Jime, abajarse, abajamiento, es la palabra, el significado del kénosis, también se le puede traducir como despojo, abajamiento, como vaciamiento, como vaciarse, todo eso significa esta palabra kénosis, ¿no? Entonces este himno de San Pablo, del capítulo 2, desde versículos 5 hasta el 11, es un himno hermoso, que básicamente nos resume en un cántico este misterio de la encarnación. Y les voy a leer así en la traducción que yo tengo en mi Biblia. Ustedes pueden seguir también con sus traducciones propias. Desde el versículo 5, 2:5 dice: tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús.
ahí no comienza el himno, comienza a partir del versículo 6. Quien a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí, o se abajó de sí, o se despojó de sí, y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y mostrándose en figura humana se humilló. Se hizo obediente hasta la muerte y una muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó y le concedió un nombre sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y el abismo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí está todo el misterio de Jesucristo en un solo himno, ¿no? Cuando escribió esto San Pablo seguramente estaba bien, se había pegado bastante Espíritu Santo, porque nos dice los mismos sentimientos de Cristo Jesús, quien a pesar de ser divino, quien a pesar de ser Dios, de tener una condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios. No dijo, no, es que yo soy Dios. Y como yo soy Dios, entonces que se salven y que hagan méritos y que ellos mismos vengan y vengan y salgan de ese infierno. No, sino que no hizo alarde de ser igual a Dios. Se vació de sí mismo. Otra traducción podría decir se despojó, no sé qué traducciones tienen ustedes. Se despojó, se vació, se humilló y tomó la condición de esclavo. Nosotros somos esclavos. El esclavo es el que no es libre, y como nosotros vivimos en el pecado, somos a veces esclavos del pecado, antes de Jesús más todavía. Entonces toma la condición nuestra, la condición de esclavo, se hace como nosotros, esclavo, limitado, caduco, débil, haciéndose semejante a los hombres, haciéndose semejante a nosotros y mostrándose en figura humana, con imagen, o sea, Jesús se convierte en la imagen de Dios, en la figura de Dios. Se humilla, se hace humus, se hace tierra y se hizo obediente hasta la muerte y una muerte en cruz. Y Dios con esta acción le exalta y le concede un nombre sobre todo nombre, para que todo, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No sé, Ruth, ¿querías hacer una pregunta o fue mi idea? Le oigo bajito por si acaso. ¿Me puedes repetir, por favor, el número de San Pablo donde está el himno? Ahí dice Filipenses 2. Filipenses 2, sino que leímos desde el 5 hasta el 11. Pero lo que está en la lámina es solo Filipenses 2, del 8 al 9. Sí, ese es el famoso himno del Kenosis, que lo pueden anotar ahí, ¿no? Yo tengo anotado aquí, por ejemplo, en mi Biblia. Eso es lo bonito de anotar en las Biblias. Cuando uno anota en la Biblia todas las ideas, todo lo que va aprendiendo, cuando abre la Biblia se acuerda de ciertas cosas. Por ejemplo, yo tengo anotado que aquí es el sexto cántico que tiene el Nuevo Testamento. Es el sexto salmo del Nuevo Testamento, digámoslo así. Antes de esto hay cinco cánticos anteriores. Entonces, este es el misterio de Jesucristo, el misterio de un Dios que se hace hombre. Se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz, por el cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Podría quedarme hablando un montón de cosas de este misterio, pero debemos saber que es un misterio todavía. Y es algo que debemos hacerlo carne, como la Virgen María, meditar el misterio y seguir meditando y rumiar el misterio, y cómo es un Dios que deja de ser Dios para hacerse como nosotros, en absolutamente todo como nosotros, en nacer débil, en nacer que una criatura tenga que alimentarle a un Dios para que no se muera. Todas esas cosas podemos ir pensando en la oración, en la contemplación, y ir descubriendo lo que el Señor nos quiere decir. Y lastimosamente este es un tema que es muy bonito, se me pasa mucho el tiempo y no avancé a terminar el día de hoy, pero continuaremos la próxima semana hablando de este misterio y sobre todo de María, ¿no? La próxima semana vamos a hablar un poquito más sobre María, sobre quién es María, que igual que nosotros es una mujer,
y como mujer es exactamente igual a nosotros, no es una semidiosa, no es un extraterrestre, porque a veces acostumbramos a pensar como María, como que fuera muy lejana a nosotros, ¿no? Como que un extraterrestre que llegó del cielo y que no se parece en nada a nosotros. Vamos a ver cómo María también es mujer, y como mujer es igual a nosotros, y por eso se convierte también en nuestra modelo, en nuestra compañera de camino. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Fredicito, yo soy bien rudita. Eso es bueno, porque se aprende más. Verás, en el mapa que tú pones, no sé si lo puedes volver a poner, Ya. está, está Judá abajo, o sea, está Judá, Judea. Judea, Samaria y Galilea. Ajá. Entonces, Jesús nació en Belén de Judea. Sí. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué vivió en Nazaret? ¿Por qué en el censo? ¿Por qué en el censo no sacaron ahí? Porque era de la casa de David, de Jacob, que es lo mismo que Judá. Sí. A ver, la explicación ahí es la siguiente. María vivía en Nazaret con José, eran de Nazaret, de Galilea. En Galilea generalmente vivía la gente pobre, la gente que no era muy judía, soldados. Pero cuando María estaba embarazada y viene el censo, las personas tenían que ir a su lugar de origen, digámoslo así. Como eran Ya. judíos, tenían que ir a Judea, de donde salen los Ok. judíos. Entonces tenía que ir a Belén, porque era la ciudad de José y de María. Y en el camino a Belén es cuando, pues ya sabemos la historia, nos llegan a Belén y ahí fue donde nace Jesús, cumpliendo así también la profecía de que el Mesías nacería en la casa de David, en la ciudad de David. Belén era la ciudad de David, porque ahí también nació el rey David. Entonces, ahí se cumple la profecía. Ellos vivían en Nazaret, por eso es que Dios va en la historia también de la familia sagrada, va haciendo que se cumplan las promesas de una forma no tan obvia, porque si hubiéramos sido más obvios, por ejemplo, si yo hubiera sido Dios, primero no sé si me hubiera hecho hombre, pero bueno, me hubiera hecho hombre, pero me hubiera hecho hombre en Jerusalén, pues en pleno templo. ¿Cómo me voy a hacer hombre allá en Nazaret, en Galilea de los gentiles, en Galilea de los pobres? Me hubiera hecho hombre en Jerusalén, en la casa de Caifás, en la casa de Anás, o en la casa de algún prominente y hubiera vivido en Jerusalén toda la vida. Pero Dios hace las cosas diferentes, ¿no? Entonces, Dios nace en Belén, pero vive en Nazaret, vive en Galilea, entre los pobres, digámoslo así. Y eso veremos justamente la próxima semana. ¿Alguien más? Justo, no avanzar a terminar, pero esto estaba dentro de lo que íbamos a conversar hoy día. Nazaret era nada. Nazaret ni siquiera era un pueblito. No se puede llamar ni siquiera Nazaret como pueblo. Nazaret era un caserío. Así como cuando nosotros vamos por el campo y vemos esos caseríos de la carretera de 4 casas, eso era Nazaret. Es más, ni siquiera estaba considerada como ciudad en los libros de los judíos, sino era un caserío. Y más que un caserío eran cuevas. Era muy común vivir en las cuevas, en las piedras, en las rocas. Hacían hueco y ahí tenían sus cuartos, y obviamente para afuera de la cueva hacían sus construcciones de madera, un cuartito de madera, pero vivían pegados a la roca, digámoslo así, y muchos de los cuartos de las habitaciones eran dentro de la cueva, de la roca. Entonces era un caserío. Y eso es lo bonito también para ya dejarles meditando en este tema. Un Dios que vive en un caserío que, que no es nada, y que ahí se educa, y que ahí crece, y que ahí vive, y que ahí tiene vecinos, y que ahí estudia, y que ahí se hace como nosotros. Por eso les digo, mientras más meditamos en este misterio, más vamos comprendiendo a Dios y lo que Dios quiere de nosotros y lo cercano que es Dios de nosotros. La próxima vez que hagan oración y se quejen de algo ante Dios, recuerden que Dios ya pasó por todo eso. Él también vivió como nosotros. Él también sufrió todo lo que a veces nosotros sufrimos. Él también sufrió la muerte de un padre, sufrió enfermedades,
se gripó, se cayó, se lastimó, tuvo amigos, tuvo fiestas, etcétera, ¿no? Es como nosotros. Y por eso es que es un Dios tan cercano. Es un Dios que es un misterio a la final del día. Eso, muchas gracias entonces y qué pena que no pudimos acabar. Creo que vamos a hacer la próxima unas 3 horitas. Para irnos igualando, pero bueno, estamos viendo despacito que es lo importante ir entendiendo.